Ya no hay ser que pueda preguntar la desidentificación del ego. Oye, ¿cuál es el objetivo el objetivo de nuestra vida? Creo que la pregunta, pues ahí lo tienes. Cuando tu comprensión mental empieza a integrarse de alguna forma con la consciencia, empiezas a vivir desde esos valores, los interiorizas. Ya no es un esfuerzo el que tengo que hacer, sino que te sale por naturaleza. Hoy vamos a hablar de consciencia, de sufrimiento, sexo, libertad, ciencia y Dios, pero sin pedirte que creas nada. Solo te voy a proponer algo. Observa los resultados, porque si algo es verdadero, transforma. Y si no transforma, probablemente es solo una idea más. Si buscas creencias, este no es tu podcast. Si buscas comprensión, experiencia, coherencia, quédate. Ahora te voy a hacer una pregunta súper fácil, ¿vale? Que es la siguiente. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y qué pasa cuando me muero? Buah. Mira, justo esta pregunta además la ha hecho un amigo de mis padres, que es, te diría, una de las personas más inteligentes que conozco. Es un tío muy interesante. Tiene una empresa como de coaching consciente y tal, muy, muy interesante. Bueno, ¿quién soy? Para mí volvemos otra vez a lo que habíamos visto antes del ser multidimensional, ¿no? Y cómo nuestro programa, nuestro software, digamos que es el cuerpo, el instinto, emoción y mente. Ese es el software. Lo que realmente somos es aquello que precede al software, el jugador del videojuego, ¿no? Y esa es nuestra consciencia local o alma. Entonces, para mí en el momento, y esto ya lo voy a ligar con una pregunta que me hacía también, me parece que me gusta, porque la gente que se ha involucrado en el podcast ha sido gente con mucha profundidad, ¿no? Entonces el otro día me decía mi amigo que muchas de las cosas que habíamos hablado en el podcast con Gonzalo eran creencias. Y para mí un poco el punto ahí, y una de las cosas que decía Gonzalo es que al final tú a Dios, la conciencia universal, la puedes experimentar, ¿no? Y una de las cosas que te das cuenta es que esto, tú al final cuando vas, digamos, desidentificándote de tu ego, vaciando tu ego, controlando las emociones o digiriéndolas como debe ser, vas alcanzando un estado de paz, calma y armonía, amor y gratitud permanente. Y eso es permanente, o sea, puedes tener pequeñas demos del videojuego, pero ese estado es alcanzable, ¿no? Entonces, una de las cosas que me planteaba esta mañana es al final, es como si... Y él me decía, no. Y le digo, solo lo único que te pide aquí es un salto de fe. Compruébalo por ti mismo, verifícalo. Hazlo y verifícalo. Y lo hablamos. Porque al final esto es como cuando se hace millones de años que no existía el ojo. De hecho, el otro día leía un poco cómo aparecía el ojo. Y era básicamente como unas moléculas que vivían en el agua o no sé qué historias. Y de repente empezaron a sentir, tener una percepción sensorial de sombras, pero no veían, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas empezaron a vivir más en la superficie porque daba la luz solar y entonces podían distinguir, entonces empezaron a alimentarse, y empezaron a desarrollar eso y al final, bueno, pues se desarrolló el ojo, ¿no? Tal y como lo conocemos. Claro, si tú hace millones de años les dices, oye, ¿sabes que en el futuro tendrás un ojo y podrás ver perfectamente bien? O sea, dirías, ¿pero qué te has fumado? ¿No? O lo mismo con el mono. O sea, que el mono le dijeron, oye, ¿sabes que evolucionarás hacia el ser humano y tendrás conciencia del yo, percepción, etcétera? Y te dirá, ¿pero qué te has fumado? ¿No? Ahí el otro día me pusieron un ejemplo súper bueno que dice esto que tú estás diciendo. Es como si Mozart viene aquí, estamos aquí los tres, claro, empieza a escuchar... Lo decía Gonzalo en el podcast. Ese ejemplo me encantó. Claro, total. Él se creería que hay una orquesta. Exactamente. Entonces, te das cuenta cómo a medida que vamos avanzando en nuestro nivel de conciencia, vas teniendo una percepción mayor y viviendo realmente con esa conciencia, con ese Dios en tu interior, porque el reino de Dios está en el cielo, en nuestro interior, ¿no? Entonces diría que eso es lo que somos nosotros. Luego, ¿por qué estamos aquí? Al final esto es una escuela de almas, ¿no? Entonces, digamos que no, salvo que tengas una experiencia cercana a la muerte, uno de estos eventos, ¿no? Normalmente no hay lo que yo llamo un salto cuántico, de que de repente pum, vas de 0 a 1, ¿no? Ahí siempre es de forma gradual. Entonces, nuestros objetivos, digamos que tenemos un objetivo final, yo quizás pues sea... el otro día leía también que
en el momento en el que ya el objetivo no es desidentificarte del ego, es que ya se alcanza el ser, una cosa así, ¿no? O sea, como que era una paradoja, pero muy interesante. Porque ya no hay ser que pueda preguntar la desidentificación del ego. Es poco, pero bueno. No me tiene sentido. Entonces, para mí, el por qué estamos aquí, con la ley de la correspondencia y la ley de la evolución, es para ir poco a poco observando aquellas cosas que se nos resisten y trabajándolas, ¿no? Para mí, cuando yo estaba muy desconectado, el tema del eneagrama fue un mapa para mí de conciencia muy claro, porque me dijo: Ignacio, tú estás todo el día huyendo de aquellas emociones, de la tristeza, de la ansiedad, etcétera, etcétera. Lo que tú necesitas es 1 menos es más. Quédate en casa, aprende a aburrirte, medita. Y yo como, wow. Escucha el silencio. Claro. Acostúmbrate a estar solo. Y yo, qué horror. Eso es lo que se me resistía a mí, eso es lo que realmente me costaba, ¿no? Entonces te das cuenta que las cosas que se nos resisten, y una vez que tú alcanzas esa cima, ¡pum!, te aparece el siguiente objetivo, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta que al final va mucho de escuchar, y digamos que ese objetivo va cambiando poco a poco. Y para eso es para lo que estás aquí, para experimentar. De hecho, un poco el reto que me he hecho este año es el precisamente estar más presente y el tratar de sentir más, ¿no? O sea, en lugar de, digamos, racionalizar la emoción, que yo soy muy mental, muy racional, es al revés, es simplemente sentirla. Y tratar de alguna forma, que unas veces lo consigo y los que me pero estar más desvinculado del teléfono, menos, pues esto, no sé, o los reels o los estos de YouTube o lo que, ¿no? Lo que te enganche y no te permita estar contigo mismo. Lo que te distraiga de tu un poco propósito, ¿no? Sí, de tu presencia, ¿no? Y que si lo haces sea como conscientemente y porque estás decidiendo hacerlo, ¿no? En plan, ahora me voy a pasar un rato conscientemente scrolling, ¿no? Y la belleza del disfrutar del ser, porque al final, del ser, del experimentar, porque al final eso es un poco el privilegio. Y la última pregunta es, ¿qué ocurre después de la muerte? A mí, a esta la podemos enfocar de 2 formas. A mí, como hablábamos, no hay muerte, se trasciende. Entonces, a mí, si la gente ha interiorizado y considera que es cierto el tema de que esto es una escuela de almas, me parece que, bueno, la primera es, pues, a verlo como Manuel Sansegarra y lo que narra la gente que ocurre después de una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y cómo, pues, aparentemente... Entonces, bueno, te cuento lo que ocurre y luego te cuento por qué me hace sentido. Lo que dice la gente es que una especie, pues, de túnel, ¿no? Como una luz al final, y te acompañan unos seres de luz que lo único que te transmiten es calma. Tú ya estás en un estado, que esto es relativamente complejo de entender, pero está relacionado, que ya lo veremos más adelante, con el eterno presente, porque ya pierdes el espacio-tiempo, ya eres uno con el todo y todo con uno. Sientes como sintieron el resto de personas que interactuaste con ellos y ocurrió algún evento, pues puede ser insultaste, pegaste, lo que fuera, y lo sientes como ellos y como tú a la vez, porque no hay esa separación, y lo puedes encima estar haciendo a la vez para todo lo que te ocurrió en tu vida, ¿no? O sea que a lo mejor una experiencia cercana a la muerte es un corto periodo de tiempo, pero sin embargo a ti te da tiempo a visualizar toda la vida, porque no hay tiempo ahí, ¿no? Digamos que es como lo que decíamos antes de que tu cuerpo, tu emoción, tu tal, tiene un tiempo, como en un videojuego que tienes 1 minuto a lo mejor para pasar la pantalla, sin embargo fuera ese tiempo no es distinto, no es distinto. Entonces... para mí es, bueno, entonces una vez que ya has recorrido ese camino con los seres de luz, te recibe, creo que un ser querido, un ser cercano que te transmita esa calma. Todo el mundo dice que es una sensación de paz, armonía, calma, amor y gratitud espectacular. Y bueno, de repente creo que sí, como que hay muchos que sienten, porque no hay palabras ahí, ¿no? La comunicación es más directamente sentida, ¿no? Sí. Telepática, sí. Entonces sienten como, oye, si tú me abrazas o me tocas a ese ser querido, como que te quedas allí, ¿no? Y de repente, ¡pum!, tienen algo que les tira hacia abajo y vuelven al cuerpo. Y las personas que han tenido estas experiencias narran que ya no tienen miedo a la muerte, han tenido una expansión de conciencia en el que ya ven la vida de una forma distinta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
ese es un poco... ¿Y por qué dice Manuel Sansegarra que le hace sentido desde un punto de vista científico? Y a mí me parece que hay que explorarlo, y de hecho quiero traer aquí a un cura que es estadístico también y habla ha estado en Cuatro, en este programa que se me olvida, Cuarto Milenio, hablando sobre todo este tema de experiencias cercanas a la muerte, etcétera. Pero bueno, ¿por qué lo dice Manuel Sansegarra? Lo que él dice es que la mayoría de las personas que narran una experiencia cercana a la muerte narran lo mismo. Al final, si tú y yo nos estamos tomando sustancias distintas, tú deberías contar una historia distinta a la mía, ¿no? Tú ves elefantes con DMT, yo veo con tal, no sé, el universo. Dos, porque cuando les hicieron con electrodos un análisis al cerebro, se iluminaban aquellas partes del cerebro que se iluminan normalmente cuando tú narras una experiencia que has vivido en primera persona. Luego un poco porque, y esto no sé si lo hemos mencionado antes o no, pero cuando tú muchas veces te intentas forzar, lo decía Gonzalo, ¿no? Tú muchas veces te intentas forzar, que él cuando vivía su vida religiosa trataba digamos, de ponerse límites o algo así, ¿no? O de limitarse cosas. Cuando tu comprensión mental empieza a integrarse de alguna forma con la consciencia, empiezas a vivir desde esos valores, los interiorizas, ya no es un esfuerzo el que tengo que hacer, sino que te sale por naturaleza y hay congruencia entre tu software y tu persona, ¿no? De alguna forma. Entonces, estas personas cuando vuelven a la Tierra, a su cuerpo, viven en un nivel de conciencia y realmente lo proyectan en sus hábitos, en la forma de tratar a la gente, etcétera, etcétera. Y había algún argumento más que a mí me hacía mucho sentido. Esa es un poco la explicación de inmediatamente qué ocurre al morir. De hecho, yo una de las cosas que me daba cuenta cuando tuve algún ser querido cercano que iba muriendo, lo que pensé es, proyectaba mi miedo en él. ¿Qué quiere decir eso? Que al final tú cuando te vas, yo cuando estoy enfermo, digo, o sea, me encuentro fatal, o sea, que lo que sea que sabes que te va a ocurrir ya, por favor, me da igual, ¿no? Me entrego. Me entrego. A la causa. Exactamente, Sí, tal cual, acepto, sí, ¿no? Sí, como let go. En cambio, cuando ves a alguien enfermo desde fuera, dices esa compasión que hablábamos el otro día, que te hace ponerte en su lugar y sentir como sentir su dolor, ¿no? Que es algo que no es sano, pues realmente es lo que nos produce a nosotros esa compasión, esa pena. Pero yo creo que muchas veces el proceso hacia la muerte, mientras no haya dolor, porque nosotros distinguimos en cero entre sufrimiento y dolor, Claro. El dolor es físico, no es controlable, el sufrimiento es subjetivo. Entonces, mientras no haya dolor, digamos que ese paciente simplemente está trascendiendo y se le puede acompañar en esa trascendencia de una forma, quizás puedes llamarlo triste o no, porque por ejemplo Gonzalo decía que él ya sabía lo que había después y la mayoría de los místicos ya empiezan a un poco ver qué les espera más allá, ¿no? Ese interés o no diría ganas, ¿no? Pero... Sí. Justo ayer escuchaba el podcast que te comentaba antes de este chico que tuvo 12 infartos seguidos, o sea, 12 experiencias cercanas a la muerte seguidas. Él cuenta lo mismo que cuentan todos, o sea, en cada una de sus 12 experiencias tuvo a lo mejor distintos seres de luz, distintos maestros, distintas enseñanzas, ¿no? Al final, cada experiencia duraba 1 minuto, menos la última, que creo que contó que duró 4, entonces en total, pues que fueron como 20 minutos de ver lo que hay más allá, ¿no? Y él lo que decía es también un poco lo que estás diciendo tú, a través de la meditación, porque claro, él renació y cuando volvió, pues, o sea, sentía lo que estamos diciendo desde otro lado, la vida ya la veía de otra forma, o sea, se había iluminado, digamos, claro. ¿No? Él es muy meditador y dice que en la meditación él consigue entrar en ese estado del que tú estás hablando y que los místicos también entran y saben un poco esa luz, 100%, ese silencio, estoy de acuerdo. ¿no? Y hay muchos meditadores que incluso viven directamente en ese estado. O sea, hay gente 100%. en la India que ni... O sea, en la India no, perdón, en muchos sitios del mundo que ni comen porque no lo necesitan. Ah, wow, eso ¿sabes? ya... No, impresionante. Es que, ¿Sí? es que hay un mundo al que se puede acceder a través de la meditación. Y efectivamente, al final, cuando una persona está trascendiendo, yo pienso, o sea, quería como añadir que la manera en que los demás le dejamos ir influye también mucho en la manera que trasciende. Bueno, ¿sabes? sí, el otro día
me hacía un curso o sea, el curso de iniciación de una cosa que se llama Kriya Yoga, que lo que dicen es que era de Paramahansa Yogananda, el que ha escrito la biografía de un yogi, y dice que es el avance espiritual, como que un año de Kriya Yoga corresponde a 12 años de práctica espiritual, ¿no? Entonces, bueno, me hice es muy interesante porque la persona que nos lo contaba, y el maestro, el monje, era un tío que te explicaba todo el proceso de forma muy científica. En realidad no puedo compartirlo, no se puede compartir, pero bueno, una de las partes te decía él que la forma que tenías de morir reflejaba mucho cómo ibas a trascender, claro. Y tal, era interesante si tu espíritu salía por aquí y tal. Y te hacía, o sea, te hacía cierto sentido, sí, tampoco he profundizado mucho, sí. Pero bueno, y por contestar la pregunta ya de qué ocurre cuando mueres, si yo creo que esto es una escuela de almas, y Gonzalo lo explica muy bien en su libro El nuevo paradigma de la realidad, que nosotros tenemos, digamos, distintos archivos. Entonces está, pues, en primer lugar, ¿qué ocurre con el cuerpo? Pues el cuerpo simplemente vuelve a la Tierra, ¿no? Pero al final, de alguna forma, si la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que ocurre con el archivo de personalidad, que es el ego, que ese es el que nos acompaña en esta vida para un poco ir, digamos, desidentificándonos de él, enseñando los aprendizajes, las asignaturas que tenemos que ir aprendiendo, también le ocurre un proceso parecido al del cuerpo y queda el archivo consciencia. Y ese archivo consciencia tiene los aprendizajes de todas nuestras experiencias, ¿no? Entonces, digamos que nuestra consciencia se presta a digamos, la siguiente experiencia, que no tiene por qué ser terrenal o en un campo tan denso como la Tierra, puede ser perfectamente, pues, en una de estas dimensiones que, claro, se nos escapan al conocimiento, ¿no? Entonces, a mí eso me hace mucho sentido, pero no tiene que ser y aquí podemos estar entrando un poco en un tema delicado, el tema de la reencarnación, que me parece que es interesante y que la ciencia debería explorar, porque yo creo que esto corresponde más al campo de la ciencia que al campo, digamos, del dogma, ¿no? Porque, sí, porque, bueno, pues puede, sí, ser, o sea, sí, tiene, ¿por, sí, qué no? ¿No? Bueno, hay culturas que lo tienen muy claro. No, el budismo, claro, claro. Pero a mí sí que me hace mucho sentido que vayas, o sea, por cerrar el círculo, pero si el otro día hablábamos de que hay una consciencia universal y esa consciencia universal se está experimentando a través de nosotros, lo que debe... Claro, nosotros tenemos una concepción del tiempo lineal, ¿no? Hacia adelante. Cuando te sales del tiempo esto es un poco más complejo, porque en realidad no hay tiempo. Entonces, estás, digamos, en el infinito teniendo experiencias. Bueno, es que no hay infinito, ni siquiera eres atemporal, estás fuera del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, por contestarlo, yo lo que creo que ocurre es que al final tú, a medida que vas alcanzando mayores niveles de consciencia, vuelves al océano. Como decíamos que la conciencia universal era el océano, tú eres la gota de agua. Una vez que adquieres toda esa... Tesla me parece que era el que decía que hasta que no conceptualiza... No la voy a decir literal, pero la podéis mirar, Gonzalo la cita en muchos de sus discursos, que hasta que no conceptualicemos que este universo está compuesto principalmente por ondas, vibraciones y energía, no estaremos entendiendo este universo. O sea, como que la materia realmente es energía en vibración. Entonces yo, el símil, la metáfora que hago es si nuestra alma tiene una vibración más densa, más lenta, porque al final, si tú te fijas, y esta es otra paradoja, si tú tienes una vibración, ¿no? Esa vibración tiene la onda, ¿no? Esa onda, cuanto más rápido va, más plana es, hasta el punto de que ya estás... Es como cuando vas en bici, si vas despacito, te tambaleas, de repente empiezas a ir más rápido y, sí, te estabilizas, ¿no? Pues un poco igual. Entonces yo creo que nosotros a lo mejor estamos vibrando con mayor frecuencia la onda, ¿cómo se llama? Y a medida que vas ganando niveles de consciencia, vas acercándote más a la vibración de esta divinidad. Por poner una metáfora y que se comprenda, ¿no? Entonces, volviendo al tema anterior de, oye, ¿cuál es el objetivo el objetivo de nuestra vida? Creo que la pregunta, pues ahí lo tienes, es cómo alcanzar un mayor nivel de consciencia, como ir trascendiendo tu ego, ¿no? Y eso. A ver, otra pregunta es, ¿qué tan fácil es ser feliz cuando lo tienes todo? Claro, al final aquí el tema de tenerlo todo es muy relativo, ¿no? Y otra vez estamos proyectando el ego de quiero que las cosas sean como yo quiero para yo ser feliz, en lugar de simplemente ser feliz trabajando en mi interior, ¿no? Entonces, aquí hay muchos temas. ¿Qué es tenerlo todo? Es tener una familia, es tener todo el dinero del mundo, es tener mucho poder. ¿Qué es? O sea, al final... Claro.
Sí, trabajo, salud, que es para ti tenerlo todo, ¿no? Exactamente. Y te das cuenta que al final, otra vez, volviendo a las leyes universales, la de la correspondencia de la evolución, tenemos aquello que nos corresponde a nosotros para el momento en el que estamos. No hay un momento ordinario, todo pasa por algo, ¿no? Entonces, a mí me parece que al final, pues si lo proyectas, hay un estudio en Estados Unidos, por ejemplo, que lo que decían es cuánto dinero tienes que tener para ser feliz. Y realmente te das cuenta que esto va muy relacionado con lo que decía Buda del deseo no egoico. Una vez que tú, lo que decían es el estudio es, una vez que tú tienes tus necesidades no egoicas, no básicas, no egoicas cubiertas, si no eres feliz es porque tienes que trabajar en cualquier otro campo de tu vida. ¿Eso qué quiere decir? Yo, a mí, por ejemplo, a mí me encanta viajar. Me encanta viajar y me encantaría viajar en business, pero viajo en el asiento 50H. Entonces, realmente yo ya puedo viajar y tengo esa posibilidad y esa es mi necesidad no egoica, digamos, es mi gusto más caro. El resto, relojes, coches y tal, me dan totalmente igual. Entonces yo con eso ya, o sea, luego a lo mejor te cambian las prioridades porque te cambian las condiciones. Pues a lo mejor tienes hijos, a lo mejor te mudas a una ciudad más cara y necesitas un poco un incremento mayor. Pero realmente yo no veo o no debería ser el baremo de cuanto más tienes de poder, de dinero, de fama, de más feliz eres. De hecho, ahí lo hablábamos el otro día con lo de Jim Carrey. Ojalá todo el mundo llegara a este nivel, a mi nivel de fama, dinero, etcétera, y éxito para darse cuenta que la felicidad no reside aquí, ¿no? Entonces, me parece que no va relacionado. Y luego muchas veces te das cuenta que a lo mejor puedes tenerlo todo de forma material o de forma... pero que todos tenemos problemas. O sea, que al final, pues oye, no sé, puedes no tener problemas de recursos económicos, pero tienes 15 hijos, 35 nietos y te preocupa porque si uno tiene una enfermedad, al otro le han suspendido en el colegio, al otro tal, ¿no? Entonces, al final, y te das cuenta que hay que volver otra vez al trabajo de tu interior, ¿no? Y de hecho eso también tiene mucha relación, que ya lo veremos con el tema de las leyes universales, etcétera, etcétera, pero cómo aquello que tú proyectas en el prójimo en realidad es un espejo de lo que eres tú en tu interior, ¿no? Claro. Y la fórmula de nuevo vuelve a ser al equilibrio. El otro día estaba viendo un vídeo que decían que un aprendiz cuando tiene ira pega un puñetazo al espejo y lo que hace un maestro es utilizar el espejo para limpiarse el rostro, ¿no? Para limpiar la ira. Entonces eso es un poco el camino. Y por último, si nos puedes poner algún ejemplo del camino de la devoción frente al camino de la comprensión. Eso es lo que decía Gonzalo, que están los dos caminos de Bhakti y Jnana. Y es gracioso porque al final es como si digamos que el camino más de la devoción es el que ha seguido, por ejemplo, un Pablo Dors, que a través de la devoción ha ido llegando a un mayor nivel de conciencia y de espiritualidad. Y está el camino de la comprensión, que es el que ha hecho más Gonzalo, y si te fijas, como dice Gonzalo, todo lo que asciende converge. Entonces llegas un poco al mismo lugar desde una base distinta, ¿no? Entonces, digamos que, y lo que decía él un poco es, o sea, esto tendría que profundizar un poco más, pero cuando estás desde la devoción, muchas veces simplemente con tu, digamos, amor a lo divino, a Dios, ¿no? Interiorizas y capeas y proyectas ese amor que es necesario, porque tú al final tienes dos formas de actuar, desde el amor y desde el miedo. Y lo iremos viendo en cero, porque todos estos conceptos que, por cierto, estamos soltando, muchas veces yo cuando veía a alguien y decía, esto me parece muy interesante, pero ordénamelo, porque quiero ir aplicándolo en mi vida, ¿no? Entonces, iremos bajando la información de manera ordenada. Exacto. ¿no? Poco a poco. Quieras contestar preguntas, pero la idea es que la gente las pueda... Lo que decía Gerardo Smedling es, sabes cuándo es un buen discípulo cuando se hace libre, ¿no? Claro. No tiene que continuar siguiéndome porque ya puede seguir él solo su camino. Entonces, ese es un poco el objetivo que tenemos en Cero, crear discípulos libres, ¿no? Y caminar con ellos, lógicamente, que estamos todos en el mismo camino. Total, y seguir aprendiendo también a través de sus dudas, cuestionamientos y de su evolución. Exactamente. Entonces, bueno, a través de la comprensión, digamos que tú interiorizas ese amor y lo proyectas. Entonces, como dice Gonzalo, también es un
es una forma muy bonita, ¿no? Porque es muy de contemplación, devoción, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás pues, el ritual, etcétera, etcétera, pero tiene el riesgo que de repente te venga una maldada y digas, oye, ¿por qué Dios? Yo no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? Pero creo que eran, no sé en qué año, iban un carro de estos de caballos y de repente iba a profetizar a no sé qué ciudad y de repente el carro, accidente, acaba el carro en el agua, mojado, perdido todo. Y, Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿No? O sea, ¿por qué me lo, Sí, yo por que qué me estoy lo yendo a profetizar, claro, ¿por ¿no? qué Pues me no me lo lo pones provocas, difícil. ¿no? Si soy buena persona y tal. Sí. Y entonces creo que le contestaba a Dios, así es como yo trato a mis amigos. Y te das cuenta que eso desde el punto de vista de la contemplación es más difícil de digerir que desde la comprensión, ¿no? Que eso seguramente te haya ocurrido por la, la ley de evolución y la ley de correspondencia. Y el de la comprensión, digamos que es aquel camino en el que tú vas, este software del que hablábamos, vas interiorizando, vas adquiriendo conocimiento y este conocimiento va transformando tu experiencia. Estos dos caminos no son, digamos, paralelos. O sea, si te fijas, Gonzalo al final empieza a decir que la tenía ya práctica meditativa. Yo apostaría porque Gonzalo ya tiene experiencias místicas, la verdad. No sé si él lo dice abiertamente o no, pero vamos, estoy convencido. Y si te fijas, y Pablo Dors el otro día le escuchaba en un podcast que empezaba a decir que estaba muy convencido de que el conocimiento también era un camino, ¿no? O sea, que te das cuenta que al final van convergiendo en eso. Entonces, sí, me parece que son dos reflejos muy interesantes. Y a mí, por ejemplo, también desde cuando empecé todo el tema de que si los eneagramas, que si Gerardo Smedlin con la aceptología, con todo el tema del amor, etcétera, etcétera. O sea, cuando aumentó mi comprensión, aumentó mi espiritualidad. Entonces diría que esos son los dos caminos. Sí. Y bueno, aquí lo que reflejamos tú y yo, a lo mejor tú eres más experimental. Sí, es lo que te iba a decir totalmente, y además es lo que tú has dicho, tú y yo tenemos muchas conversaciones en las que acabamos arriba, tal cual, y cada uno hemos utilizado nuestro camino, pero el ajá y el clic que hacemos es el mismo. Es sí. como, Y cómo experimentamos esa divinidad cuando conectamos es la misma forma, ¿no? Sí, sí, y es literalmente eso, o sea, es experimentarla porque la sientes, no porque la estemos hablando o conversando, no, simplemente es porque la transciendes, o sea, entras en ella, y yo sé que mucha gente que es religiosa y reza mucho y ritualiza mucho, pues como Pablo, llega a través de eso, pero a mí me sirven, por ejemplo, las dos cosas. Muchas veces explicaciones que tú me das, yo las conecto a lo mejor desde mi espiritualidad, pero no las había visto desde la espiritualidad. O sea, he necesitado como la mezcla de las dos cosas para llegar al y por eso cero también es muy importante, ¿no? Porque a veces el bajar y esta información de la que tú también estabas hablando antes, necesitamos varias maneras de verla para poder bajarla y de verdad acomodarla en nosotros, porque cada uno somos únicos y cada uno tenemos nuestra manera de entender las cosas y de entender el todo y de entender la vida y todas estas preguntas que nos habéis hecho, básicamente. Y yo, mira, antes, o sea, en estos 5 últimos minutos, porque sé que tenemos que cerrar el podcast, pero contestaría, se me ha ocurrido justo ahora las dos últimas preguntas muy rápidas. Creo que era una del tema del sexo. Sí, de por qué en las dimensiones más altas el sexo ya no es necesario. En la consciencia, o no sí, se en el usa, cuarto o no es nivel necesario, de o no es. A ver, yo lógicamente, o sea, ojalá, cuando preguntaban antes cuál es el objetivo, ojalá me encantaría continuar, o mi propósito es continuar en ese camino hasta alcanzar un mayor nivel de consciencia. Y donde me quede, pues bienvenido sea, ¿no? Y entonces, digamos que voy a contestar desde lo que he leído un poco a Gonzalo, desde lo que lo he investigado, pues porque lo menciona Gerard Smelling, Hawking, y me hace mucho sentido que a medida que tú te vas desidentificando de alguna forma de tus necesidades, ¿no? Las vayas minimizando. De hecho, tiene mucho que ver también con el limitarse. O sea, por eso a lo mejor en el catolicismo el tema del sexo hasta el matrimonio, si tú te fijas, si no te pones límites, el universo los pondrá por ti, o la vida los pondrá por ti. O sea, si yo cojo y me gusta mucho el chocolate y me infla el chocolate, seguramente engorde, tendré diabetes, no sé qué. Si bebo mucho alcohol, seguramente... Entonces nos tenemos que limitar para ir creciendo, ¿no? Entonces,
con el tema de la sexualidad también. Si te fijas, si es una sexualidad que no es consciente, terminas con unos niveles de dopamina muy altos y se empieza a convertir en ti en una forma de regular tus emociones, ¿no? Entonces es una vía de escape y de hecho esa vía de escape, el problema con la dopamina es que siempre te pide más, quiero más y quiero más y quiero más y se va, digamos, desvirtuando el sexo y para ti también termina siendo, puede llegar a ser un problema, ¿no? Entonces, yo diría que no es quizás el sexo y habría que profundizar. Hay un libro que se llama El hombre multiorgásmico que habla de, digamos, la sexualidad taoísta y cómo los taoístas, digamos, pues hablaban de todo el tema de la sexualidad y cómo la interiorizaban ellos porque es una energía muy potente y cómo la usaban y a través de los chakras la subían y es una expansión y distinguían entre, digamos, yo es que fui a un colegio muy religioso y a veces el tema del sexo todavía, mira, a lo mejor lo tengo que trabajar, me cuesta hablarlo. Pero ellos hablaban de cómo se puede tener, distinguen entre el orgasmo y la eyaculación y un hombre puede separar el orgasmo y la eyaculación. Es un libro muy interesante y muy espiritual porque te explica la sexualidad desde la espiritualidad, no desde la sexualidad que busca simplemente la relajación o no. Entonces, yo creo que cuando ya llegas a ese nivel, no creo que se vaya a acabar la especie, yo creo que un poco lo que decía Jesucristo también, y está muy relacionado con lo que hablábamos antes sobre qué ocurrirá cuando en unos años, o qué ocurría cuando el ojo no se había desarrollado o cuando la conciencia no se había desarrollado, pues veré, como decía Jesucristo, cosas más grandes haréis vosotros. No dijo, como decía Gonzalo, no dice cuándo, pero cosas más grandes haremos nosotros. Entonces veremos cuando todos lleguemos a un mayor nivel de conciencia dónde estamos todos, porque es que a lo mejor empiezan a darse, y yo sí que creo y estoy convencido de que en el momento en el que tú empiezas, tendría que mirar cómo lo dice Gonzalo, pero estoy seguro que lo menciona en su libro, pero tendría que, a medida que tú avanzas en tu nivel de conciencia, te vas convirtiendo en tu esencia, te vas convirtiendo en conciencia local vinculada directamente con la conciencia universal, y la conciencia universal se proyecta a través de ti, en el sentido de que yo creo que puedes llegar a hacer milagros. Y por eso Jesucristo, que era Dios, ¿no? Tenía esa capacidad de hacer milagros, de trastocar, porque tenía el mismo plan que, ¿no? Eran uno. Entonces, bueno, veremos dónde nos lleva esto. Esto es un poco mi lectura de todo esto. A ver, nos podemos meter en mil melones, pero te escuchaba y justo lo que acabábamos de decir, ¿no? Tú hablas más a través de la ciencia y yo más de la espiritualidad y de la energía, ¿no? Porque yo sí creo que todos somos energías. En la sexualidad hay un intercambio de energía muy importante y no somos conscientes de eso, entonces vamos por la vida como repartiendo nuestra energía, ¿no? O sea, como si no fuese nada y realmente eso se va convirtiendo muchas veces en, es que tú ahora lo decías, dopamina, ¿no? Te llenas de dopamina, pero tu cuerpo tiene que ser capaz de asimilarla, desde dónde la asimila, qué es lo que quieres crear con ello. O sea, somos muy inconscientes de esa manera, ¿vale? Sí, entonces, al final, si todos somos uno, ¿vale? Tú tienes que ser muy consciente de absolutamente todo lo que estás haciendo con tu cuerpo. Somos humanos, una vez más, porque tenemos un cuerpo. Tenemos que conectar para poder realmente entender lo que es la sexualidad. Krishnamurti también lo habla mucho. Pues me lo leeré, me interesa mucho. Él habla mucho sobre esto y sobre cómo lo utilizamos para huir de la realidad cuando no tiene nada que ver con eso, es para crear. Sí. Entonces, como algo que que está creado para crear, lo utilizas para huir, lo utilizas para escapar, lo utilizas para olvidar, lo utilizas para evadir. O sea, como que tenemos que darle un sentido. Y es verdad que si tú vas creciendo en consciencia y ese sentido ya lo vas encontrando, se va transformando en otra cosa. A mí eso es un campo que quiero explorar, me parece muy interesante. Totalmente, y todavía no es muy interesante y también pues lo podemos hablar mucho a lo largo de toda esta escuela, ¿no? Pero sí, es que mientras lo ibas hablando me iba haciendo el clic que te digo que me pasa muchas veces contigo, ¿no? De lo de la dopamina, claro, porque es un intercambio de energía brutal en el que, joder, también somos hormonas, somos células, somos neuronas, o sea, somos un cuerpo. Y si lo utilizamos de manera inconsciente no sabemos ni dónde nos estamos metiendo. Y claro, ese conectar también es parte de la evolución y al igual que todo evoluciona y nuestra conciencia evoluciona, esa parte también evoluciona. O sea,
Así es. Y ya la última, te lo prometo, Sí. y son 2 minutos porque tampoco quiero enrollarme mucho más. Había una pregunta de cómo la consciencia genera la materia y cuáles eran las 2 teorías de la del universo holográfico o computacional que decía Gonzalo. Gonzalo con Ricardo Forcano, que Ricardo estamos tratando de traerle también al podcast, tienen un paper que se llama desde la ciencia a la consciencia, que ahí explican muy bien todo esto, también en su libro. Y bueno, lo único que diré es que al final, digamos que la materia, cuando la descompones, te das cuenta que es al final energía en vibración, ¿no? Y lo hablábamos, tenemos otro podcast grabado que la gente lo puede ver, en el que explicamos todo el tema de los quarks, cómo van produciendo esa vibración, la masa, las leyes físicas, etc. Entonces, me refiero a ese podcast para eso, pondremos el link aquí debajo. Lo digo por cubrir todo. Y luego el tema del colapso de la función de onda, también que la gente vea el vídeo en internet. Esto es el experimento que se hizo en el CERN, que está en Suiza, que es un laboratorio en el que se experimenta con partículas subatómicas, y lo que hicieron es disparar un electrón a través de 2 rendijas para ver si tenía comportamiento de onda o partícula. Entonces se dieron cuenta que había una superposición de estados, como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez hasta que un observador abre la puerta y ve en qué situación está. Mientras tanto está vivo y muerto a la vez, ¿no? Es difícil conceptualizar desde nuestra racionalidad, pero así funciona el campo, la física cuántica. Entonces, nada, lo que hicieron es, al disparar el electrón, se dan cuenta que si no hay observador tiene comportamiento de partícula, no, si no hay observador es comportamiento de onda, y lo veían cuando pasaba por las 2 rendijas, el patrón que se dibujaba sobre la pared era un patrón de interferencia, y eso quiere decir que es una onda, y en cambio cuando ponían un observador era un punto, entonces eso es particular. Eso es simplemente el colapso de función de onda, pero que la gente lo vea en YouTube. Ojalá el día de mañana podamos desarrollar aquí la herramienta para poner el vídeo y sobre mi voz, ¿no? Sí, nuestro next step. Y luego el tema del universo holográfico también lo explicamos en ese podcast. La parte computacional sería que en lugar de un universo que es una proyección bidimensional, ¿no? Es que todo esto sería como un software, ¿no? Está codificado de alguna forma, y entonces, bueno, pues lo que están como intentando... el Matrix, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, con estos ceros y unos, ¿no? Entonces, que este sistema tiene unas leyes matemáticas, físicas, y buscan la relación, pues eso, al final es casualidad que el pi esté en tantos números, que ¿cómo se llama? El Fibonacci también, o sea, buscan un software que dé esa explicación. También podría ser perfectamente que ese software fuera una energía de un campo de energía informada, y el holograma fuera la que la proyecta, y sea una combinación de ambas, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí citaba algunas fuentes Gonzalo, que la gente se puede referir a ello. Sí. Bueno, y pronto nosotros vamos a ir a seguir aprendiendo un poco sobre esto, ¿no? En una charla, en una conferencia aquí, que habla sobre todo del universo holográfico, y a lo mejor ahí aprendemos más y podemos seguir. Joder, sería increíble poder este speaker. De todas formas, Ricardo Forcano sabe mucho sobre esto. Sí, no, o sea, el otro día también el podcast que nos mandó Jorge, que hablaba sobre la física cuántica. Sí, o sea, es de Ricardo y de Gonzalo. Claro, es que todo está súper relacionado, entonces... yo en este caso personalmente tengo mucho que aprender y que estudiar, porque sí me sé como más historias, más místicas también, ¿no? Más quizás mitológicas, que las puedes interpretar tú como quieras y percibir tú como quieras, y que me hacen mucho sentido de por qué el universo es holográfico, pero realmente desde la parte científica y un poco más como demostrativa de que esto es, o sea, lo están diciendo por una razón que pretenden poder demostrar y fundamentar. Esto también me hace falta estudiarlo, entonces nos gustará. No, profundicemos y lo hablamos. Sí, aprenderé un montón, 100%. Y ya lo último es, quiero agradecer a Gonzalo el que nos recibiera, porque al final nosotros somos un podcast emergente, bueno, un proyecto, sí, una comunidad. Entonces, la verdad que le agradezco infinito que nos recibiera. Y también, antes lo pensaba y decía, qué increíble un tío como Gonzalo, la valentía que tuvo, porque al final, digamos, que fue una persona que alcanzó el éxito empresarial, ¿no? Con 3 bancos, y de repente decir, ¿sabes qué? Lo dejo todo y me voy a dedicar de forma no lucrativa a estudiar la felicidad, ¿no? Y de repente vendes tu banco en Asia, vendes tu banco en Miami,
y el de España te desvinculas y partes con una hoja en blanco. Y además, lo pensaba el otro día y decía, joder, alguien como yo, que a lo mejor su coste de oportunidad son 2 euros la hora, y un tío como Gonzalo, que su coste de oportunidad, entonces esas 15.000 horas que ha dedicado al estudio de la felicidad tienen un valor muy alto y lo está dando de forma gratuita, ¿no? Qué valentía cuestionarse todo de esa manera, ¿no? Y regalarnos al resto de los que podemos aprender de él esas 15.000 horas de evolución, básicamente, ¿no? Sí. O sea que mil gracias. Nada, así que eso, recomendamos a todos los que nos escuchan, que bueno, nos escuchan a nosotros, pero que también, pues eso. Investigar, conocer, cuestionaros. Y mandarnos preguntas. Sí, y estudiar todo lo que gente como Gonzalo, como Pablo Dors, bueno, como personas que os vamos a ir recomendando, ¿no? Pero en este caso Gonzalo, porque ha sido nuestro primer invitado y uno de los más importantes que tendremos, sin duda alguna. Estudiar lo que dice, porque es súper interesante y puede ayudaros mucho en el camino de la evolución, al igual que a nosotros. Sí, tenéis su canal de YouTube, Gonzalo Rodríguez Fraile, y luego tenéis el libro de Un paradigma de la realidad, que a mí me parece una auténtica maravilla, y tenéis también el paper, que es mucho más resumido, de Ricardo Forcano con Gonzalo, que creo que lo podéis, me parece que está online, no sé si la Universidad de Nebrija. También hace talleres y cosas, ¿eh? Sí, no, está todo el rato. Hace poco la plataforma de Wake Up organiza una conferencia en su casa. Es una persona muy, bueno, ha trascendido lejos, o sea, yo creo que es una persona muy cercana. Totalmente. Bueno, pues gracias.